un amigo sacerdote muy cercano me estaba contando que se estaba preparando para asistir a una reunión de liturgia en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y él estaba muy entusiasmado porque ese es un congreso donde personas que están realmente buscando renovar la liturgia, la gran mayoría son sacerdotes y en consecuencia no solamente están familiarizados con el día a día de la liturgia, digamos así, sino que también están familiarizados con los efectos, ya sea positivos de celebrar bien la liturgia o negativos de no celebrarla bien. Y esta sociedad litúrgica, no sé si es la sociedad, digamos así, de Estados Unidos o es una sociedad de iniciativa privada, digamos, o particular, digamos, digo particular porque es iniciativa de alguien, no es una iniciativa formal, pero sé que no está cerrada a nadie, ¿no? Y esta sociedad litúrgica me contaba que han invitado, van a tener como invitados a un coro polifónico inglés que se ha especializado en resucitar la polifonía bizantina, ¿no? Para hacerlo más claro, polifonía, como saben ustedes, significa el uso de varias voces y en distintos tonos para la música sacra, ¿no? Es un derivado del canto gregoriano que, digamos, fue la musicalización de la oración y que poco a poco se fue volviendo un poco más complejo, combinando tonos de voz, ¿no? Lo que conocemos, digamos, en la música secular como un barítono, que sería el de voz más grande, un tenor de voz menos grave o más alta, más ligera, de voz masculina, contralto de una mujer y soprano, esa música altísima, ¿no? Que llega, bueno, se combinan en un coro con múltiples voces que van entretejiendo estos cantos increíblemente bellos que eran comunes en la liturgia católica, especialmente en las misas importantes, ¿no? Y cuando digo misas importantes, no digo solamente misas de grandes fiestas, digo misas dominicales, que son un gran día. Cada misa dominical es un gran día. Bizantina quiere decir de Bizancio, es decir, lo que fue el imperio romano conocido como oriental, que tuvo una capital alternativa a Roma, la gran capital, digamos, del imperio romano de Occidente, que fue Constantinopla, la que hoy se conoce como Istambul, después de que fue conquistada y sometida y semidestruida por los musulmanes, y que sigue siendo la capital emblemática, aunque, digamos, el Islam ha arrasado con el cristianismo de la península turca, que es donde están muchas de las ciudades donde escribió San Pablo, es decir, fue un gran centro del cristianismo. Constantinopla sigue siendo, digamos, el lugar del primado de los cristianos ortodoxos, es decir, los que se separaron de la Iglesia Católica y que nosotros los católicos consideramos cismáticos, es decir, no herejes, porque han mantenido la doctrina de la fe y han mantenido, tan importante como la doctrina de la fe, la sucesión apostólica. O sea, son descendientes de los apóstoles, especialmente de Andrés, del hermano de Pedro. Y claro, hay una gran expectativa de que con la ayuda de Dios podamos unificarnos, pero eso no es fácil y tema de otro punto de vista. Bizancio tenía su propia polifonía y la ejecución principal de esta polifonía era en esa gran catedral que luego los musulmanes convirtieron en un museo y que
el actual presidente turco ha convertido de nuevo en una mezquita ante la queja mundial, no solamente de los cristianos. Todavía se puede entrar como museo, digamos, ¿no? Pero había sido mantenida como un museo y se habían recuperado muchas de las pinturas originales, murales y mosaicos de origen cristiano que habían sido repintados por los musulmanes cuando el imperio turco tomó Constantinopla. La característica de la construcción bizantina, del estilo bizantino, es que el templo es un gran domo, ¿no? Es decir, un gran techo curvo. Y siempre se ha pensado que este gran domo tiene una capacidad de acústica, de sonido muy particular, muy bella. Algunos dirían superior. Yo no soy experto en esto, muchas veces he dicho, sé muy poco de música, pero escucho a los expertos, escucho conversar entre ellos, y la característica de este conjunto, de este coro polifónico inglés, es que antes que fuera convertido en una mezquita, ellos pidieron permiso a las autoridades turcas para tratar de reproducir el sonido original de Hagia Sofía, ¿no? De la catedral, y cómo hasta el año 1000 se había escuchado la música allí. Para esto hubo que remover muchos muebles, muchas estructuras temporales de madera, etc. Lo hicieron, y luego, con la ayuda de computadoras, de ordenadores, colocaron globos que los hacían reventar para ver en qué zonas, cómo volvía el sonido, cuál era el nivel de eco, dependiendo cuán cerca se estaba del muro o de tal domo. Descubrieron el lugar ideal, tuvieron una ejecución, y sé que esa ejecución se grabó, ¿no? Y los que la han escuchado y la conocen dicen que es hermosísima, que es muy parecida a la música polifónica católica sacra occidental, pero con claros tonos orientales, entre ellos los barítonos, las voces más profundas, ¿no? Yo pensaba esto con un poco de pesar, con un poco de tristeza, porque decía, en Estados Unidos yo estoy viendo esa recuperación. De hecho, en mi parroquia, en la misa de domingo, hay música polifónica, hay un coro muy bien entrenado, pero un coro de verdad. Y lo digo con todo respeto y con toda reverencia, hermanitos, porque nosotros llamamos coro a los 5 chiquillos que quieren cantar, a los que el párroco les da pues una guitarra y una batería, y se ponen a cantar como pueden, a veces bordeando el aullido, y a eso le llamamos coro, y eso no es un coro, ¿no? Un coro es en realidad un grupo que entrena regularmente para que la música sea lo que se entiende y se espera de la música clásica. Clásica, me refiero a la música clásica sacra, sagrada. Y no todo tiene que ser en latín. Existe música sacra en inglés, himnos que son bellísimos y que cuando se cantan polifónicamente son increíbles, son bellísimos y producen el efecto deseado. Es decir, que la persona, como decía San Agustín, o por lo menos una frase atribuida a San Agustín, que sea de tal manera que el que cante ore 2 veces, ¿no? Es decir, ¿qué es la música sacra? Este sacerdote me lo definía de esta manera brevísima: la amplificación de la oración. La amplificación de la oración. Si el coro es un coro que desentona, desafina, distrae, y que es utilizado más bien como una distracción, como un entretenimiento en la misa, entonces no cumple con la función de la música sacra.
Y digo, me da mucho pesar, me da mucha tristeza, porque ese movimiento de renovación litúrgica que se ve que está sucediendo en el mundo francoparlante, en el mundo francés, en el mundo inglés, no está aconteciendo en español que yo sepa, no lo veo suceder. Y sé que muchos dicen, pero Alejandro, ahí están las canciones en latín. Sí, están las canciones en latín, y muchas son incorporadas en muchas de las misas. Ya lo decía el Concilio Vaticano II, es decir, esta no es una cuestión de tradicionalismo. El Concilio Vaticano II recomendaba mantener muchas de las oraciones en latín, especialmente esas oraciones que se hacen en común, el credo, el sanctus, el agnus Dei, o sea, el Cordero de Dios, ¿no? O el Kyrie, el pedido de perdón, que se utilicen todavía las fórmulas en latín. Eso se tiró a la basura. Y ahora tenemos kyries, o sea, pedidos de perdón que son cumbias, bachatas, es decir, formatos musicales que desde el punto de vista cultural no tienen ningún problema, pero para la misa son catastróficos, ¿no? Y comento esto porque en un programa en YouTube yo vi a un par de músicos católicos. No los conozco a ellos, no conozco la música que han compuesto, y supongo que por ser cantautores lo más probable es que no compongan música sacra, es decir, música para la misa, sino música católica de meditación, de reflexión y de entretenimiento también, ¿no? Y uno de estos jóvenes decía, mira, algo parecido, estoy parafraseando, no estoy citando, ¿ok? Él decía, mira, mi papel, yo soy músico católico no para componer canciones bonitas, no para entretenerte, no para que tú disfrutes de la canción, sino para ser santo. El Señor me ha llamado a mí a ser santo a través de esta vocación. El hermano aquí tiene razón y no la tiene. Tiene razón que su trabajo es un apostolado y en consecuencia su apostolado está íntimamente vinculado con su salvación. Es muy bello y muy importante que este hermano haga esa conexión que muchos de nosotros no hacemos. El Señor nos va a preguntar también si en nuestro trabajo nosotros nos hemos santificado, si nuestro trabajo fue también un apostolado, especialmente en el caso de los que trabajan específicamente con la iglesia y en la iglesia. Pero al mismo tiempo este hermano establece una oposición cuando dice, no es que yo tenga que hacer entretenerte o inspirarte o componer canciones bellas, no están desconectados, tu santidad no está desconectada. Y claro, muy probablemente no seas un Mozart, pues, muy probablemente no seas un Beethoven, muy bien, pero tu santidad está ligada con la calidad y con el impacto de lo que compones. Y claro, a veces hay composiciones extraordinarias compuestas por grandes pecadores. Esas personas recibieron alguna inspiración divina. Pero para aquellos que son conscientes de su misión y de su propia santificación, es una urgencia componer música de calidad. Y nosotros, los que no podemos hacer mucho o no podemos hacer nada, los fieles de a pie en español, oremos por una gran reforma y un renacimiento litúrgico que incluya la música, que incluya una música que sea como la gran música polifónica, el gran arte perdido de la música bien ejecutada, bellamente, reverentemente, que mueva nuestros corazones, que sea una extensión de la oración y que nos permita rezar 2 veces por cada una vez que participamos de esos cantos. Que tengas un buen día.